¿Qué tal? Para eConference es un gusto el que nos acompañen en esta ocasión. Les recordamos que eConference es un esfuerzo patrocinado por Wiki Digital en un esfuerzo por llevar desarrollo organizacional en épocas de pandemia, en épocas de confinamiento. Hemos seleccionado diversos temas de desarrollo organizacional. Hemos ido incrementando la oferta de cursos y seminarios. En esta ocasión el tema que nos trae es el de soluciones innovadoras para la nueva normalidad. Definitivamente esta nueva normalidad nos presenta un mundo totalmente distinto y para poder entenderlo y pasar de la época de la sobrevivencia a la época del desarrollo, se requiere de crear nuevas habilidades, nuevas competencias por parte de nuestros colaboradores y de nosotros mismos como líderes de las organizaciones. Para este tema en particular hemos seleccionado a 3 expositores de lujo. Me voy a permitir presentarlos antes de iniciar las exposiciones y les invito a que las preguntas las hagan a través del chat, de manera que tengamos una comunicación completa con ustedes. El primero de nuestros expositores es el licenciado Aldo Maza. Él es comunicador de carrera de la Universidad Panamericana, en donde además fue fundador de la Escuela de Cine. Actualmente es productor audiovisual y realizador de programas de televisión e internet y conferencista senior en Disruptive Option, empresa especializada en desarrollo organizacional. Es experto, como la gente de esta generación, en trabajo remoto y el liderazgo que representa, que exige esta nueva era. En la segunda parte de la presentación, cada una de las presentaciones tiene una duración aproximada de 15 minutos. En la segunda parte de la exposición tenemos también a una experta profesionista en el área de la neuropsicología, que es Natalia Cárdenas. Ella es fundadora y CEO de Innovating People México, neuropsicóloga especialista en neurociencia cognitiva, innovación y creatividad. Ella es asesora de innovación en empresas de gran renombre como IBM, Invex, la exposición, el eShow de Latinoamérica, la editorial Neo, entre otros, solo por citar algunos de los casos de éxito que van bajo la asesoría de Natalia. Es también representante o cuenta con la representación de la Unión Europea en México y de la Fundación Harper Lue, justamente en temas de innovación. Y les recomendamos visitar su sitio web que aparece aquí en pantalla, https://innovatingpeople.com.mx, para que conozcan no solamente el área de innovación, sino todos los servicios que tiene Natalia para ayudarles a convertir a sus equipos de trabajo en equipos efectivamente innovadores. Para cerrar la exposición, en los últimos 15 minutos contamos con la experiencia, con la amplia experiencia, déjenme ponerlo en esos términos, de Javier López de Arriaga. Él ha sido por más de 30 años director general en diversas organizaciones y a partir del 2007, hace 13 años, decidió dedicarse de lleno a la consultoría corporativa con una especialización muy específica en Change Management, comunicación estratégica y desarrollo de talento. Ha sido tal su desarrollo en estas áreas que ha podido generar tecnologías propias como el ADN, Custom Service y comunicación de 360, que ha aplicado en diversos corporativos, entre los que destacan algunos como Vitro, Alfa, FEMSA, algunas marcas que están viendo ustedes en pantalla, todas ellas de renombre y todas ellas de pleno desarrollo corporativo. Con estas colaboraciones, con este grupo de personas que nos acompañan, es que traemos para ustedes esta importante conferencia y estamos seguros que será de gran provecho. Les recordamos que estamos para atenderles en info@piquedigital.net y esperamos que las soluciones innovadoras para la nueva normalidad sea un tema que sea de mucho interés y de mucho valor para ustedes. Sin más, Aldo, adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Roberto. Quiero agradecerle también a todos que estén aquí presentes el día de hoy. Justamente el hecho de que estén entrando a una conferencia de este estilo habla sobre una de las habilidades que son más importantes en el panorama como en el que nos encontramos hoy en día, que tiene que ver con estar en constante actualización. Es lo que le llamamos upskilling, que implica que tengas que estar aprendiendo de por vida.
Y esa es una de las cosas que van a ser absolutamente necesarias con el panorama del trabajo remoto. Como bien decía Roberto, a mí me toca dar un poco del preámbulo sobre qué implica este tipo de trabajo. Y ya para profundizar tenemos el expertise de Natalia y de Javier para que nos hablen un poco más sobre este tema. Pero bien, bueno, el trabajo remoto que ahora está al parecer tan en boga, no es algo nuevo. Quisiera hablar por un momento del 2019, este año que ahora ya suena como tan lejano, pero que ya marcaba una fuerte tendencia de las empresas migrar hacia esquemas de trabajo remoto o esquemas de trabajo diferenciado, que es donde tenemos trabajadores mixtos trabajando simultáneamente en ciertos proyectos dentro de la empresa y en ciertos proyectos fuera de la empresa, hablando en entornos físicos, ¿no? En 2019 hubo ciertos estudios que se publicaron donde se hacía esta proyección que decía que esta tendencia del trabajador remoto en los últimos 5 años había crecido en un 44%. Por supuesto, esto es como la herencia que viene de la revolución digital, de mejoras tecnológicas y del modelo de gig economy, que es en pocas palabras, es esta cuestión de tener trabajadores empleados solo por proyecto contigo y que como tal no forman parte de la fuerza laboral. Entonces, esto genera que tengas esquemas de trabajo mixtos, donde hay mucha gente que aunque trabaja contigo, está fuera de la organización. Bueno, pues en 2019 decíamos que en los últimos 5 años había cambiado en un 44% de crecimiento este tipo de labor. Pero si vamos un poquito más atrás y vamos ampliando el esquema a lo macro, tenemos que los últimos 10 años es una tendencia que ha crecido en un 91%. Ahí ya es un indicador importante de hacia dónde se va moviendo el mundo. Y si nos vamos tan solo 2 añitos para atrás, que podría parecer no mucho, pero ya considerando cómo ha sido el progreso de esta tendencia laboral, podemos decir que en los últimos 12 años ha habido y esta estadística a mí ya me parece bastante fuerte, un aumento de un 159% de la gente o de las empresas que han empezado a migrar hacia un esquema de trabajo remoto. Todo esto venía muy bien, todo esto venía siendo como una creciente en el mundo laboral, hasta que llegamos al maravilloso año 2020, este año tan bello que nos ha traído tantas cosas, dentro de las cuales pues se encuentra esto, ¿no? Nos topamos con esto que ya sabemos que estamos sumidos en el tema del asqueroso coronavirus, que pone en evidencia varias cosas. Pone en evidencia de entrada que los esquemas organizacionales tradicionales con los que hemos venido creciendo en el último siglo no son del todo ideales para el tipo de trabajo que se hace hoy en día. Estos esquemas de trabajo son como hijos directos de la revolución industrial, de la línea de ensamble, ¿no? Recordando cómo Ford construía los coches, donde cada pieza era como un engrane perfectamente engrasado para que cumpliera una función específica. Pues bueno, lo que puso en evidencia el coronavirus, dentro de otras muchas cosas, es que este tipo de organizaciones son muy buenas para el tema de la eficiencia, para ventas y para eficiencia de labores, pero no están diseñadas para el tema de resiliencia, que es algo que ha sido increíblemente importante en estos últimos meses de estar encerrados. Resiliencia significa la capacidad de aguantar el cambio y poder hacer lo mejor posible con eso que se tiene. También nos mostró el coronavirus la importancia de la agilidad y flexibilidad. Como ya lo anticipaba Roberto y como todos ustedes me imagino podrán haber visto en las últimas semanas, solo las empresas que han encontrado la manera correcta de migrar hacia un esquema de trabajo digital o con trabajadores remotos son las que han medio podido soportar este embate que ha dado el entorno o han podido salir bien libradas. Mientras más ágiles y flexibles han mostrado ser las empresas, es como han podido hacer frente de la mejor manera posible a esta situación. Y que bueno, como ya lo dijo en la introducción también Roberto, esto hay que entenderlo y me parece muy importante mencionarlo así. No hay que ver que todo esto que está pasando ahorita es culpa del coronavirus, culpa de esta circunstancia histórica. Más bien, es una tendencia que, como ya mencioné en las diapositivas anteriores, venía a la alza, cada vez iba a crecer más. Lo único que sucede es que el coronavirus sí nos empujó, sin opción a preguntarnos si queríamos o no, nos empujó a que estos cambios que eran inminentes sucedieran de golpe, de pronto, y sin que las empresas y nosotros como equipos de trabajo estuviéramos preparados para eso. Entonces, parte central de lo que quiero tocar el día de hoy es entender
qué implica hacer este trabajo remoto, qué habilidades requiere dentro de los líderes o dentro de quienes coordinan los equipos de trabajo y desde el punto de vista personal, como empleado o trabajador, qué tengo que hacer para poder estar bien, ser productivo y ser eficiente en estos esquemas. Solo quisiera, como ya que toqué este punto negativo del coronavirus, sí tocar algo un poco más positivo, y es que hay estudios que dicen que trabajar de manera remota nos hace hasta un 13% más productivos. Esto estoy sacando de un estudio, ya ahora podría decirse incluso un poco viejo, de 2015, que hizo la Universidad de Stanford, pero habla de que el trabajo remoto pone ciertas condiciones que son muy buenas para los equipos y los empleados. Por ejemplo, hay un boost, hay un crecimiento de la motivación, principalmente porque hay mucha comodidad de trabajar desde casa y además nos da la idea de control. Desde el punto de vista de las empresas, por supuesto que hay un tema de ahorrarse costos operativos, pero para el trabajador hay muchas otras ventajas que creo que valdría la pena explotar. Por ejemplo, si tenemos sesiones de trabajo a manera remota, vamos a toparnos con que la gente es mucho menos penosa en la pantalla, lo cual puede, si ponemos el escenario correcto, hace que las interacciones sean mucho más enriquecedoras y el tipo de contenido que obtenemos de nuestras reuniones sea mejor para la empresa. Hay una mayor velocidad en la experimentación. Hay un dato que dice que las juntas de manera remota deberían ser entre 35 a 1 hora, no más de eso. Eso significa que nuestras juntas tendrían que ser por necesidad mucho más cortas y eso nos abre la posibilidad de que haya más tiempo libre para hacer otras cosas o que podamos experimentar con distintas metodologías de trabajo, distintas herramientas. El punto más importante de por qué la gente es eficiente y por qué hay un grupo considerable de gente que está contenta trabajando de manera remota, tiene que ver con el control del tiempo. Aquí hay un concepto muy bueno de psicología que se llama la psicología de la autodeterminación, que habla de 3 conceptos que son necesarios para que la gente en un entorno laboral se sienta contenta. Claro que hay muchos más, pero son 3 conceptos básicos, que tiene que ver con la competencia, que todos queremos en esencia como seres humanos ser mejores en lo que hacemos, alcanzar un grado de maestría en lo que hacemos. Tiene que ver con la afinidad, que todos queremos pertenecer a un grupo, queremos ser parte de una sociedad. Y la más importante, que tiene que ver con el trabajador remoto, es el sentido de autonomía. El sentir que yo, empleado, estoy mucho más en control de los tiempos, mucho más en control de los procesos. También tenemos la ventaja de que quizá ya hay una aplicación para eso que se te ocurrió hacer. En entornos físicos, que no es que limiten la creatividad, pero quizá tienen menos posibilidad de experimentación. Lo que sucede es que igual ya estamos casados con métodos de hacer las cosas, con herramientas para hacer las cosas, y el entorno digital, para empezar, como ya nos permite estar directamente en la arena de batalla, a lo mejor nos permite ser un poquito más experimentales con qué aplicaciones usamos y puede llevarnos a descubrir mejores herramientas y mejores procesos para realizar nuestros trabajos. Ahora, otro muy importante, esto de pásele de mi casa a su casa, es que nos permite tener ciertos shareholders, ciertas personas de mucho valor agregado para las empresas, para hacer colaboraciones o juntarlos para tener, por ejemplo, este tipo de eventos, conferencias, pláticas. Esto en entornos físicos es mucho más complejo porque implica los costos de mover a una persona, de hospedarla. Es decir, la logística se vuelve complicada, pero hablando de que las juntas son cortas y que están de manera remota, es mucho más sencillo poder traer a alguien de valor a la empresa para tener una sesión de trabajo de media hora, 1 hora, 2 horas o un curso corto de 2 semanas. Entonces es algo que tendríamos que explotar nosotros como trabajadores remotos. Traer a esta gente de valor, aprovechando que es una posibilidad de tenerlos incluso muchas veces gratis. Y por último, bueno, pues quizás está un poquito de más, porque no es tanto de la vida laboral, pero sí es importante para el planeta, y es que trabajando de manera remota, pues cuidamos la ecología, ¿no? Hay mucho menos impacto en nuestra huella de carbón. Ahora bien, para que suceda esto, yo creo que buena parte de la frustración o de las fallas de esta migración repentina que tuvimos que hacer en todo remoto, tiene que ver con que muchas empresas no estaban listas para eso y ni siquiera sabían por dónde empezar. De la noche a la mañana hubo cuarentena y hubo que tratar de encontrar la manera correcta de adaptar los procesos para esta nueva metodología de trabajo. Lo que sí quisiera dejar muy en claro, y si una sola cosa se llevan de esta plática, es las herramientas no son el eje principal del trabajo remoto. De hecho, si vamos a ponerle un número de porcentajes, el 20% debería ser herramientas, 80% es trabajar con la gente. Hay un error muy común que pensar que trabajar remotamente es simplemente trabajar desde tu casa.
y ya, o sea, business as usual, ¿no? Todo continúa como se venía haciendo. Pero no, hay que estar conscientes que implica un nuevo paradigma de cómo hacer las cosas. En este cambio técnico-social, ambas esferas, tanto la técnica como la social, tienen que trabajarse al mismo tiempo. Ahora bien, sí quisiera nada más tocar 3 puntos importantes de las herramientas que ustedes van a seleccionar para trabajar de manera remota y son los siguientes. Acceso, colaboración y transparencia. Acceso significa que tú como líder de un equipo de trabajo estés seguro que tus empleados tienen acceso a Internet, que tienen una computadora con la cual pueden trabajar desde casa, que tienen las licencias correspondientes para los programas que usan, o que tienen los privilegios de acceso a los archivos, todo lo necesario para que puedan hacer el trabajo desde el entorno que sea. Colaboración es el tipo de herramientas que te permiten estar como viviendo el día a día del entorno físico de una manera digital. Es por eso que en el trabajo remoto el email no es suficiente y no es la estrategia correcta para seguir. Habría que considerar por lo menos 4 tipos de aplicaciones. Videoconferencias, que es como esto que estamos teniendo, Zoom, Meet, Google, Microsoft Teams, porque el contacto visual cara a cara, aunque sea a través de la pantalla, es fundamental para que el trabajador remoto funcione. La otra más importante quizás sería alguna aplicación de mensajería instantánea. Yo sé que mucha gente en este entorno está usando WhatsApp, pero es una herramienta incorrecta porque no tiene criterios de búsqueda adecuados ni el almacenamiento correcto para poderlo hacer. Si es el caso, yo les recomendaría ampliamente usar Slack. En un momento lo escribo en el chat para que sepan cuál es la aplicación, pero es una aplicación que te permite crear canales específicos de comunicación y que te permite que suceda esta comunicación más informal, más inmediata que tendrías naturalmente en entornos físicos. Además de esto, es importante considerar documentos compartidos. La suite más común, más ampliamente usada es la de Google Docs, que te permite que todos colaboren en documentos al mismo tiempo y estén resguardados en la nube. Y por último, sí tener alguna herramienta de trabajo remoto, un digital whiteboard, como se les conoce, que podría ser Mural o Miro, donde puedas tener sesiones colaborativas a distancia. Y por último, el tema de transparencia tiene que ver con que todos sepan qué está sucediendo todo el tiempo en todas las piezas que están haciendo. Para esto recomendaría alguna aplicación tipo Trello, Basecamp, Monday, Asana, que son para gestionar proyectos y te permiten ver el mapa general de qué está haciendo cada quien. Porque aquí hay una cuestión importante, un mito grande del trabajador remoto, y es que muchos empleadores creen que el trabajador remoto es esto, ¿no? Es este personaje fodongo que está en pijama todo el día en su casa y que no va a cumplir con los plazos establecidos. Entonces, para trabajar correctamente hay que considerar 3 palabras mágicas que estoy poniendo aquí. Confianza, comunicación y flexibilidad. Confianza, saber que el empleado a su manera de trabajar va a estar trabajando. Comunicación porque es necesaria, de hecho sí es importante que haya un exceso de comunicación, sin llegar a puntos extremos, pero que sí haya una sobrecomunicación todo el tiempo diciendo, ya completé este proceso, ya envié este correo, ya me puse en contacto con este cliente. Y por último, flexibilidad. Una buena estrategia para que el trabajador remoto sea feliz trabajando bajo este contexto es permite que tenga sus horarios. Está bien si marcas un horario de inicio de día o si tienes juntas programadas, pero a lo mejor esa persona funciona perfecto trabajando 4 horas al día y con esas 4 horas logra sus objetivos. La única manera de que esto funcione bien pensando como en equipos de trabajo es tener claridad y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Ahora, como empleado, considera estos 5 puntos. Quédate con estos 5 puntos. Primero, disponibilidad. Ya que tú estás en un entorno completamente diferente a tus colaboradores en tu equipo de trabajo, asegúrate de que siempre te puedan localizar dentro de horas laborales. Ojo, esto es muy importante. No permitan que los horarios laborales se pierdan, porque la barrera, difuminar la barrera entre lo local, mi vida personal y privada y mi vida laboral, es muy fácil que se desdibuje en estos entornos. Entonces hay que tener muy claro cuándo estamos terminando nuestro día laboral. Y de ahí en fuera siempre estar disponible. Una de las buenas prácticas que he encontrado en empresas que han salido exitosas en este entorno es que ellos designan un canal en su esquema, en su herramienta de trabajo, por ejemplo Slack o en Microsoft Teams, un canal completamente dedicado solo a disponibilidad. Y a inicios de semana, cada empleado pone, el jueves tengo visita al dentista, el miércoles de 12 a 4 de la tarde voy al gimnasio, voy a hacer ejercicio, paseo, me distraigo. Todas estas cosas informales, porque podrían parecer increíbles en un entorno laboral, está bien que las tenga el empleado, el trabajador remoto,
siempre y cuando sea suficientemente claro para que todos los del equipo sepan cuándo pueden encontrarlo, dónde pueden localizarlo, y que todos sepamos en el flujo de las urgencias y prioridades con qué personas podemos contar en qué momento. Ahora, para que no sea como un parque de diversiones y libertinaje absoluto, es importante que tu empleado tengas en cuenta responsabilidad. Uno de los peores pecados, si no es que el peor pecado del trabajador remoto, es no cumplir un plazo fijado, previamente establecido. Hay una cuestión que es una informalidad en el entorno laboral remoto, que está bien que suceda, pero en esto sí es importante ser súper severo. Si alguien dice, yo voy a entregarte esto el jueves a las 12 del día, no hay pretexto que valga la pena para que te lo entregue a las 12 del día. No puede decir 12:30, no puede decir, te lo entrego en una hora más tarde, porque esto abre la ventana que haya cierta informalidad que no es buena para las empresas. Por eso es que ser responsable funciona. Y por eso, retomando la idea de las herramientas de transparencia, por eso es que también funcionan también, porque si tenemos una herramienta en la que nos permite ver cuáles son las entregas de todos nuestros compañeros de trabajo y vemos que en algún punto alguno de ellos se atoró, no entregó o va tarde, sabemos quién es el que es directamente responsable. Y no podemos ignorar, de hecho, está muy bueno que en la plática de Javier vamos a hablar un poco más de la psique del trabajador, pero no podemos olvidar que el orgullo es muy, le cala al humano, ¿no? Entonces, si alguien queda que va a entregar algo y está puesto en evidencia si no lo entrega, esto le lastima mucho, ¿no? Entonces, por eso es que hay que ser responsables y tener una plataforma de transparencia. Y los últimos 3 contactos, siempre estar tratando de tener contacto con los miembros del equipo, no solo para cuestiones laborales, una buena práctica también recomendable para todos ustedes sería tener actividades lúdicas o actividades donde tengan juntas muy breves, 15 minutos, 20 minutos, entre 2 empleados para no tratar nada de trabajo, simplemente para ver cómo están, qué están haciendo. Esto va a tratar de sustituir estas conversaciones de garrafón, como se le llama comúnmente, que son tan necesarias para que se creen los vínculos de confianza, que es lo que permite tener equipos efectivos. Claridad, que es, una vez que estamos adoptando este esquema, ser muy claros con cuáles son las reglas de nuestra comunicación, cuáles son los procesos, qué implica si mandar un mail, qué implica hacer una videollamada, qué implica tener una junta en la que estén todos presentes. Y por último, inclusión. Como la gente no está físicamente cerca, tratemos en la medida de lo posible que todos los procesos se pueda hablar, tomar decisiones de manera conjunta como equipo, siempre y cuando no caigamos en la trampa de la democracia de hablar demasiado, ¿no? Y que no tomemos decisiones porque todos queremos votar. Ya para terminar mi ponencia, que veo que estoy llegando a la hora marcada, me gustaría dejarles 2 cositas extra. No perder la fe y la esperanza, es un proceso complicado, esto de migrar a manera remota, pero hay una cosa que se llama la ley de Cantor, que se aplica para cuando un grupo o una persona asume nuevos procesos o nuevos hábitos y dice que todo parece que está fallando cuando estamos a la mitad de ese cambio. Todo. Entonces, tengan confianza en lo que están haciendo para completar un ciclo, por lo menos una iteración completa del proceso y descubrir si esto es lo que funciona mejor para ustedes. Por último, les voy a dejar ahorita en el chat esta herramienta. Es una página de internet donde hay muchas otras herramientas que son increíblemente útiles para ustedes y ustedes pueden descubrir cuál es la mejor para ustedes como empleados o para ustedes como equipos de trabajo, coordinadores o líderes de equipos de trabajo. Y sí me encantaría dejarles con este producto que es de PricewaterhouseCoopers. Como ustedes saben, es una empresa multinacional enorme. Y es un test, lo encuentran en dispositivos iOS y Android, de cualquiera, no importa el que tengan. Y básicamente es un test que ustedes pueden hacer para saber qué tal están de sus habilidades digitales. Es decir, son 20 preguntas, las pueden hacer en 15 minutos y les va a dar en 4 áreas diferentes. Les va a decir, tú como persona, qué tan listo estás para trabajar de manera remota, en habilidades sociales, en habilidades de uso de tecnología. Y lo que me encanta de esta herramienta es que no solo te va a decir en qué estás bien y en qué estás mal, sino que lo toma como si fuera un programa de fitness, en el que te va a decir si estás débil en habilidades sociales digitales, te recomiendo ver estos videos, usar estas herramientas y hacer estas acciones a lo largo de tu semana para que esta habilidad que tienes débil actualmente puedas fortalecerla y con esto seas un equipo, puedas integrarte mejor a equipos de trabajo remoto. Creo que con eso estoy listo por tiempos en mi ponencia. Aquí voy a estar hasta el final de la conferencia si salen dudas para poderlas compartir con ustedes y regreso contigo, Roberto, para escuchar un poco de innovación con Natalia.
Muchas gracias, Aldo. Tenemos algunos comentarios que compartimos, en tanto Natalia está lista con su presentación. Comentario de Guillermo Martínez que dice que la velocidad de este cambio debe ser mucho más rápido. Efectivamente, estamos pasando de una etapa de cambio reactivo a una de cambio estructurado y estratégico. Álvaro Maldonado nos dice que el home office llegó para quedarse y que es una locura los tiempos de traslado, y no solamente los tiempos, sino los riesgos. Junto con la pandemia también tenemos una grave ola de cambio que viene ahora con los movimientos sociales que no pueden ni deben ser menospreciados. Nos piden que repitamos la recomendación. Aldo, si gustas, puedes poner en el chat las sugerencias de productos que nos pueden ayudar para estos procesos. Y les comento a manera de comercial que Pickit, si ustedes entran a pickit.com.mx, van a encontrar también algunas herramientas que nos permiten ayudar a incentivar la productividad, como las que tenemos de Workmeter, que determina cuáles son los aplicativos que se consideran productivos para la organización, y el empleado puede dirigirse muy claramente a emplear su tiempo productivo hacia estos. Vamos a dar paso con Natalia. Estamos listos para escucharte, Nati. Hola, gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues yo les voy a platicar sobre la realidad y las expectativas de los equipos de innovación en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos que nos agarró el COVID-19. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿para qué crear un área de innovación? Bueno, pues otra vez, el ejemplo más claro por la cual deberíamos tener un área de innovación, o por lo menos considerar trabajar en innovación en nuestras empresas, en nuestros negocios o como líderes de equipos, es porque de un día para otro, literal, y ahora el COVID-19 nos los ha demostrado, de un día para otro tenemos que hacer cambios. Es decir, ahora ya es real que no podemos decir en 5 años vamos a prepararnos para la NOM tal, no, ya es buenos días, hay un cambio. Entonces, hay que tener este tipo de personas, este equipo que esté dispuesto y que esté sobre todo preparado a conciencia y de manera coherente a nivel emocional, pero también mental, para generar nuevas ideas que funcionen, ideas que por un lado hagan mejoras, porque ahora, aunque tu negocio o tu empresa quizá ya se movía de manera digital, a lo mejor ya hacías e-commerce, no sé, e-learning, pero de todas formas tuvo que adaptarse. Algún cambio tuviste que haber hecho con COVID-19 o estás en esa transición. Se tiene que hacer sí o sí. Entonces, por un lado, estos equipos podrían atacar estas mejoras o cambios que se tienen que hacer frente a una situación como esta y las que puedan venir, pero también es súper importante romper paradigmas, porque todos debemos tener siempre en la cabeza que debemos ganar la carrera en nuestro sector empresarial. Tenemos que ser el número 1. Y solamente rompiendo paradigmas es como podemos darle la vuelta a nuestro producto, a nuestro servicio, o retirar un producto, un servicio, no sé. Es decir, llegar a una verdadera innovación para ser el número 1 en nuestro campo de acción, la empresa número 1 en lo que hacemos. Ahora, ¿cómo generamos estos equipos y qué significa? Una de las cosas que es muy importante tener es la cultura de innovación. Y quizá por ahí deberíamos empezar, porque yo te preguntaría ahora, ¿tú sabes si en tu empresa, si es que eres líder de equipo o eres colaborador, o tú como CEO, hay innovación? ¿Se habla de eso? ¿Quieren utilizar la innovación en sus empresas para algo? ¿Hay un tipo de innovación? ¿Hacia dónde va dirigida? ¿Qué es lo que quieren innovar? Eso por un lado. Las personas en las organizaciones deberían saber que hay una línea de innovación, deberían saber que queremos hacer cambios, pero también que estamos abiertos a hacerlos y que queremos compartirlos y que todos los colaboradores, no solamente el equipo de innovación, pueden vertir ideas que pueden terminar en una innovación, en un gran cambio, en un nuevo producto, en un nuevo servicio, en darle una vuelta a la línea de negocio, en esta carrera a ser el número 1.
Entonces, si no hay una cultura de innovación, si la innovación no es algo que realmente se tome en cuenta en tu empresa, difícilmente van a venir los cambios. Pero bueno, la realidad ahora les voy a platicar, ese es como el ideal, bueno, sí, vamos a estar listos para los cambios, pero la realidad ahora, y les voy a hablar de la realidad que nos encontramos nosotros en Innovating People, trabajando con equipos de innovación de pequeñas y grandes empresas, grandes, muy grandes, multinacionales y tal. Y todos padecen de lo mismo. Y les voy a platicar. Bueno, primero es que en muchas empresas no existe el equipo de innovación o no existe esta cultura, ni la línea, ni la apertura a los cambios, pero, o quizás se están formando o se está tomando en cuenta, y si ya están por ahí, qué bueno, los felicito. Y la otra es que en general los equipos de innovación son muy pequeños. Ojo, no estoy diciendo que debe ser un gran equipo de innovación, no, para nada, pero el común de los equipos de innovación es que sean entre 10, 13, 15 personas máximo, si no es que en muchas empresas solamente hay una persona en esa área o departamento y sobre esta persona cae toda la responsabilidad de los cambios en la empresa. Pero bueno, además se enfrenta a otro tema, ¿no? De ser una o dos personas o 3 o 15. Es que generalmente estos equipos no tienen su propio presupuesto. Entonces, aunque tengan una idea que estén desarrollando o que haya venido bajo un canal de comunicación con otro colaborador y que realmente es una idea a la que le ven potencial, pues tienen que recorrer un camino administrativo de 7 años para que se materialice. Y bueno, pues evidentemente esta innovación no va a llegar a ningún lado. Es decir, no hay autonomía en estos equipos. También hay otra cosa a la que se enfrentan, que es que están aislados del resto de la empresa. Y cuando digo están aislados, me refiero también físicamente. Nos hemos encontrado con muchos equipos de innovación que no están en el mismo sitio, en el mismo edificio corporativo, incluso no están en la misma ciudad. Entonces, volvemos a la cultura de la innovación. Las personas del resto de la empresa no tienen idea que existe este equipo de trabajo, jamás los han visto, no han escuchado que existen y por lo tanto no pueden vertir sus ideas, no pueden colaborar con ellos, no pueden hacer equipo. Y también la verdad es que impacta a nivel emocional en estas personas porque dicen, pues somos como los apestados, el frijolito negro, el patito feo, y pues nadie se acerca a nosotros. Entonces estas personas difícilmente se ponen, como decimos los mexicanos, la camiseta. Y es muy importante que sí la tengan puesta porque están trabajando para que toda la línea de negocio sea realmente efectiva y tenga un retorno positivo. Otra de las cosas que nos hemos encontrado como un problema, y la verdad es que sí lo veo como un problema, es que trabajan por encargo. Y miren, hay freelancers que se dedican a ser innovadores, es decir, el CEO o un líder de equipo cree que su idea es innovadora y es la mejor y eso le va a dar un cambio a su empresa. Le habla a un innovador o le dice a este pequeño equipo o a este innovador y le dice, necesito que desarrolles esta idea. En 3 meses te hablo para ver cómo está. Bueno, pues la innovación no funciona precisamente así, ¿no? Tenemos que ver todo el mercado para saber qué es lo que necesita, qué es lo que está esperando y a partir de ahí. Entonces esto puede ser un problema porque puede ponernos límites que no son necesarios. Y la otra gravísima es la capacitación incorrecta. Sí, seguramente si tú perteneces a un equipo de innovación, y si no, seguro lo has escuchado, todo el mundo se está ahora capacitando en Agile, Design Thinking, está bien, son metodologías que funcionan, pero ojo, tú sabes si tu cerebro y todo lo que tú conoces está preparado para entender el Design Thinking y para realmente ajustarlo a las necesidades de tu empresa o tu negocio. Esa es otra cosa. No puedes tomar una metodología si tú no sabes qué necesitas tú, tu equipo y tu empresa. Y bueno, además tenemos otro problema muy grave y te lo comparto aquí. En el 2019 en Innovating People hicimos este estudio sobre innovadores en México y nos encontramos que los mexicanos tenemos 40% de probabilidades de innovar. Eso quiere decir que si nos echamos un volado ahorita todos los que estamos aquí presenciando esta charla, pues tenemos más probabilidades todos nosotros de ganar el volado que de crear una idea innovadora. Y bueno, pues eso está gravísimo. Pero bueno, también encontramos que hay en cualquier población general mexicana, el 7% de una población tiene posibilidades de innovar. ¿Eso qué quiere decir? Que si en tu empresa son 10 personas,
a lo mejor una de ellas, ¿no? Si son 35, pues 2, o sea, es un porcentaje muy poquito que tiene altas probabilidades de innovar. Y bueno, además tampoco encontramos a ningún innovador, entonces, con un perfil realmente innovador. ¿Qué quiere decir esto? Sí es un problema, porque no te estoy diciendo, bueno, entonces contrata más personas para que en ese volumen encuentres a los 7. No, no, no. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, ¿no? Otra vez, saber qué necesitamos y en ese sentido prepararnos, porque afortunadamente las innovaciones las hacen las personas y las personas dependen de su cerebro para innovar. Y bueno, todos estos problemas que les he platicado pues nos llevan a esto, a que los equipos de innovación, y es lo que hemos visto durante años en Innovating People, no están cumpliendo las expectativas, no cumplen sus objetivos, no cumplen eso y no logran, no les funcionan las metodologías, no logran procesos, servicios, productos innovadores, algo no está funcionando. Y volvemos, ¿por qué no está funcionando? Bueno, pues porque no nos estamos preparando como lo necesitamos. Y vamos a empezar a contestar estas preguntas. ¿Cómo formamos equipos de innovación efectivos? ¿Cómo elegimos a las personas? Porque eso es algo súper importante. Nos hemos encontrado, bueno, más bien, la comunicación normal es, no sé por qué estoy aquí, no sé cuáles fueron los criterios para que me eligieran para este equipo, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, es como muy ambiguo cuáles son las capacidades y las habilidades que debería tener una persona cuyo objetivo es innovar. También vamos a empezar a responder cómo preparar estos equipos, qué tipo de preparación, de capacitación necesitan y cómo generar finalmente una cultura de la innovación. Para esto les quiero platicar sobre LinQ, este software que hemos desarrollado en Innovating People y que les quiero decir que nos llevó un buen tiempo porque lo hicimos a partir de varias investigaciones científicas. Afortunadamente, una de ellas también es mexicana y de una mujer, lo cual me hace muy feliz. Y entonces nos dimos cuenta que todas, les comparto aquí esta imagen donde ustedes pueden ver un cerebro y un montón de líneas rojas y azules. Bueno, todas esas líneas y todas estas áreas del cerebro que por acá menciono son estas áreas del cerebro que se encienden o se activan cuando una persona se enfrenta a un proceso de innovación o de creatividad, y eso se puede traducir en habilidades, que son estas 8 que les muestro aquí. Ahora, lo que hemos hecho nosotros con este software y también complementado con este estudio es generar la escala que ya les mostré de innovación para generar un coeficiente de innovación, y también hemos creado una prueba para medir tu coeficiente de innovación. Entonces, nosotros con este software, a partir de este background científico, podemos saber, por un lado, cuál es el estatus de tu cultura innovadora en tu empresa, si hay canales de comunicación, si los empleados saben que la innovación es algo que está abierto, que se pueden recibir ideas. También, ¿qué perfil innovador tiene cada uno de tus colaboradores? Porque no todos tenemos los mismos perfiles, eso ustedes ya lo saben, ¿no? Siempre cuando los reclutan se habla de esto. Bueno, en innovación también ocurre así. Algunos somos más proactivos, otros preferimos ejecutar. Entonces, si tú sabes los perfiles de las personas, puedes crear realmente un equipo de innovación que no tenga huecos en la operación y que cubra todos los ámbitos de la innovación. Pero también podemos decirte cuál es la probabilidad de innovar que tiene cada uno de tus colaboradores. Decirte, tiene el 30, tiene el 50, tiene el 40, pero también, y les voy a dar un ejemplo real de una persona real que ya hemos atendido. Lo primero que hacemos, como ya les platiqué, es tener un diagnóstico real de la innovación en tu empresa. Y a partir de eso, entonces sabemos tus necesidades o tus áreas de oportunidad y podemos generar un plan de acción para ti, para tus colaboradores, para cada uno de ellos y para tu empresa. Y en ese sentido les quiero compartir esta gráfica de avance de una persona real, de uno de nuestros clientes, que cuando le hicimos la prueba de coeficiente de innovación a Luis, lo encontramos aquí en esta línea amarilla, que en ese momento Luis estaba en un coeficiente de innovación promedio. El 0 aquí, para que se ubiquen, es
lo puse como referencia de un coeficiente de innovación alto, es decir, este 7% que les enseñaba ahí que ya existe. Después de entrenar a Luis durante algunos meses, logramos elevar todas sus habilidades de manera bastante considerable. Ahora ya está en un coeficiente de innovación alto. Y este es un ejemplo de lo que hacemos con las personas, y además quiero decirles que cada persona tiene necesidades distintas. Algunos tienen, por ejemplo, el pensamiento divergente mucho más desarrollado, entonces nos concentraremos en otro tipo de habilidades. Entonces, aunque trabajemos con todo tu equipo, trabajemos de manera personal para desarrollar realmente todas las habilidades y generar innovadores reales. Entonces, bueno, tú me vas a decir, pues Tavi, se oye buenísimo, ¿no? Pues sí, claro, si ya sabes cuál es tu piso, cuál es tu realidad en cuanto a innovadores, perfiles y cultura de innovación, y los capacitas de acuerdo a estas necesidades y generas una cultura de acuerdo a estas necesidades, una infraestructura y modificas, entonces claro que sí puedes generar productos y servicios innovadores. Y entonces el COVID-19 ya no te va a agarrar tan en curva porque ya van a estar estas personas muy preparadas para cualquier eventualidad o cambio que necesite tu empresa. Y bueno, quiero aprovechar terminando estos minutitos para invitarlos a que se unan a nuestro estudio sobre innovadores 2021. ¿Por qué los quiero invitar? Primero, para que tengamos una realidad de los mexicanos más amplia, pero también para que sepan cuál es la realidad de sus colaboradores. Si ustedes participan en este estudio, que es totalmente gratuito, vamos a hacer la prueba de coeficiente de innovación a cada uno de sus colaboradores y les vamos a poder dar este diagnóstico de cuál es la realidad de innovación en su empresa, cuál es la probabilidad que tiene su empresa, su negocio, sus colaboradores para innovar, y a partir de ahí podrán tomar acciones. Entonces, les dejo aquí esta información, de todas formas se las vamos a compartir. Les comparto en un momento en el chat el link para que tengan más información, conozcan el estudio 2000 que salió ahora este año, que hicimos en 2019, para que vean qué tipos de datos arrojamos. Y bueno, pues voy a seguir por aquí en el resto de la charla por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Roberto. Natalia, muchas gracias. Tenemos varios comentarios. Álvaro nos dice que eso es justo lo que hace falta, información certera que nos ayude a innovar, a formar equipos y desarrollar habilidades necesarias que ya están comprobadas. Comentarios de esta naturaleza que claramente estamos aquí para eso. Efectivamente, si nos ayudas colocando la información de tu página web para que puedan acercarse contigo quienes estén interesados, porque es muy importante dentro de esta conversación el dejar claro que la innovación no necesariamente es el que seamos ocurrentes. De ocurrencias creo que tenemos ya buenos ejemplos de que no nos llevan a nada si no es bajo una disciplina de aprendizaje, de entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestros grupos de trabajo y de establecer esa conducta de interrelación que nos permite llevar hacia arriba realmente las capacidades de innovación. Yo los invito a todos para que tomen contacto con Natalia en su página web, participen en el estudio. Nosotros ya participamos en este estudio, da información muy valiosa que es muy interesante considerar cuando estamos haciendo estas evaluaciones de innovación. Y para entender justamente uno de los comentarios de Álvaro, que nos decía que en su empresa de repente la gente de innovación es vista como el grupo consentido, con instalaciones especiales y colores y músicas, etcétera. Lo que nos lleva de una manera muy, muy natural a la siguiente presentación, que es la de Javier, que nos va a hablar de los procesos de cambio, de cómo tenemos que administrar el cambio. Tampoco puede ser un cambio como el de ahora, del COVID, que nos tomó fuera de base y tuvimos que improvisar el cambio. El cambio lo tenemos que estructurar y tenemos que incorporar a nuestro grupo de trabajo, a nuestros equipos, para mantener la cultura organizacional. Entonces, Javier, si nos ayudas con tu presentación, estamos listos para escucharte. Tú me dices.
Listo, también aquí, Roberto. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Javier López Arriaga, aquí a sus órdenes. El recorrido que los invito a que hagamos el día de hoy va sobre esta línea de lo que es precisamente el proceso de lo que es el cambio que se puede dar o se debe dar en una empresa en esta nueva situación. Le he llamado yo recalculando. Les pido a todos que tomen esa figura que tenemos muy claro de cuando venimos en el carro con el GPS, que nos marcó una ruta, una meta final a la que queremos llegar, pero en el camino resulta que nos encontramos con que hay una manifestación, están componiendo la calle, y nos obliga a cambiar el rumbo, y automáticamente esa vocecita que aparece en nuestro GPS nos dice recalculando. ¿Y qué hace? Buscar una nueva ruta para llegar a la meta que nosotros teníamos establecida. De eso se trata el ejercicio que quiero compartir con ustedes, y para tener es entender que vamos a trabajarlo bajo dos variables o dos perspectivas. Una, tratar de entender todos los elementos macros que en esta realidad que estamos viviendo están imperando en el mundo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y eso llevarlo de lo macro a lo más personal, o sea, al individuo, al ser humano, entender cómo todo esto que a nivel macro está afectando a nosotros como personas. Y el otro recorrido tendrá que ver con lo que sucede en la empresa, ¿sí? En términos de qué debo de yo hacer para entender todas estas situaciones en las que yo estoy viviendo para llegar a este punto. Todo envuelto en dos líneas que son vitales para el entendimiento de lo que esté sucediendo. Que nuestra comunicación hoy por hoy necesita tener fortalecidas y perfectamente establecidas, pensadas y analizadas dos líneas de comunicación. La parte racional, que es todo esto que venimos viendo de cuáles son las mejores herramientas, cuáles son las mejores fórmulas para yo lograr mis indicadores, etcétera. Pero hay una parte que hoy por hoy es probablemente la más importante y que precisamente ya se mencionó, no estábamos acostumbrados a darles importancia, que es la parte emocional. Hoy por hoy todos, por más que queramos decir que no, estamos afectados emocionalmente por la situación que estamos viviendo, y eso nos pone en una situación receptiva muy diferente a lo que veníamos teniendo como la práctica laboral hasta el 2019. Entonces, ese es el recorrido que vamos a hacer. Vamos caminando para ir entendiendo poco a poco todo esto, ¿sí? Lo primero es tener claro que tenemos entonces un mundo que la única certeza que nos ofrece es esto, que es un mundo VUCA. ¿Por qué se le llama un mundo VUCA? Viene de la abreviatura en inglés de los elementos que hoy por hoy están jugando en nuestra realidad. Es un mundo volátil, es un mundo incierto, nada tenemos la certeza de lo que está sucediendo, es muy complejo todo lo que está sucediéndonos, y finalmente también resulta que es muy ambiguo todo lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, en medio de todo esto, ¿por qué es así este mundo en el que estamos viviendo? Es volátil porque la velocidad con la que están cambiando las cosas es impresionante. O sea, no hay un solo día en el que no cambien inclusive muchas reglas de la mañana a la tarde. No hay un solo día en el que por momentos la situación global, la situación nacional, la situación regional esté cambiando de manera a veces inclusive muy radical. Esta volatilidad entonces nos afecta en la toma de decisiones. Estamos en un mundo incierto. O sea, hay una incapacidad hoy por hoy a poderse anticipar a los nuevos acontecimientos. ¿Por qué? Porque precisamente la incertidumbre de si hago esto o hago lo otro es para bien o no es para bien, es lo correcto, no es lo correcto, nos está afectando de una manera muy importante a todos. Es complejo, el mundo de hoy es muy complejo, ¿sí? Existen tantos factores que debemos de tomar en cuenta, tantos factores inclusive que van apareciendo de manera interna en las personas, interna en las empresas, externa en la interacción de las personas y externa en la interacción de mi empresa con su entorno a nivel local, regional, nacional, mundial, porque ahora todo está interconectado. Entonces, esa complejidad también es muy, muy grande. Y finalmente caemos en una situación de ambigüedad. Hay tanta información, hay tanto que sucede que tenemos que tratar de interpretar, que nos perdemos y nos agobiamos en medio de esto. Y no sabemos entonces qué sí y qué no debemos de tomar en cuenta para todo esto. Entonces, en este mundo VUCA en el que estamos hoy, ¿cuál es el concepto que nos han dicho? Es que ya vamos a entrar a esta nueva normalidad. ¿Qué nos estamos preguntando todos a partir de esta idea de la nueva normalidad? Primero, ¿cuáles van a ser los hábitos y conductas de mis clientes, de mi mercado?
¿Cómo va a ser este cambio en la mentalidad y por lo tanto las preocupaciones, perspectivas, expectativas de mis clientes y por lo tanto las exigencias del mercado hacia mí como empresa y hacia mí como persona finalmente? Nos estamos preguntando cuál va a ser el impacto real en la economía de todo esto que estamos viviendo. Hay especulaciones, nos muestran gráficamente lo que está sucediendo el día de hoy, hay proyecciones que tienen cierto grado de certeza, pero finalmente tenemos mucha incertidumbre alrededor de esto. ¿Cuál va a ser el verdadero tiempo de recuperación? Si hablan de años, si hablan de meses, si hablan de quizá ya nunca, también, o sea, todo ese elemento que no se acaba de definir y a todos nos está afectando. Estamos viviendo en esto de la reapertura, esta situación de nuevos ciclos de contagio. ¿Cuál va a ser la repercusión de esto? ¿Hasta dónde de verdad nos afectará? ¿Tendremos que regresarnos a ese esquema en el que tendremos que quedarnos otra vez guardados todos? ¿Sí o no? ¿Hasta dónde vamos a poder trabajar de esta manera mixta, como están en algunas empresas de ciertos días de manera presencial, otros días en home office, etcétera? La disponibilidad de la vacuna, esa esperanza que todos tenemos de que en algún momento existe esa vacuna y podamos regresar todos a hacer las cosas como las hacíamos antes. Y finalmente, ¿cuándo termina todo esto? Todos estos son los elementos que de una manera emocional nos están afectando a todos. Y tenemos esta incertidumbre de lo que nos han dicho, bienvenido a la nueva normalidad, estamos empezando la nueva normalidad, pero entonces nos perdemos en medio de todo esto y recapitulando un poco lo que nos compartían en las presentaciones anteriores, pues tenemos toda esta preocupación por ser más efectivos, ser más productivos y ser innovadores. Pero la pregunta es, ok, en base a todas las nuevas reglas o la nueva situación y las nuevas variables que me va a imponer esta nueva normalidad que todavía desconozco completamente, ¿cómo hago para no perderme? ¿Cómo hago para mantener un rumbo sobre una meta que yo hubiera establecido y definido con anterioridad? De aquí que entonces hay que consultar y preguntarse qué debemos hacer ante esta situación. ¿Cómo debemos por lo menos tener ciertos cimientos que nos permitan tener la certeza de por dónde debemos de caminar? Yo les comparto que en los estudios que hemos hecho dentro de todo este proceso del entendimiento del change management y su adecuación a lo que hoy por hoy estamos viviendo, encontramos que hay 3 vértices que se vuelven fundamentales para cualquier empresa para mantenerse firmes y alineados a un objetivo específico. El primero es la sintonía con los clientes y el entorno. Esta situación nos ha obligado, y no sé qué tan conscientes estemos todos, a desarrollar algo que no teníamos del todo desarrollado o inclusive muchas veces totalmente anulado, la capacidad de escuchar. Resulta de que nosotros, por condicionamiento histórico de nuestra forma de operar, de trabajar, de ser, que estamos muy en una parte más, parte más básica, digamos, del ser humano, vivo mucho a la defensiva. Y esto me hace que cuando estoy en un diálogo, precisamente lo que hago es tratar de escuchar, pero para ver qué debo de responder. Ustedes probablemente hayan oído esta frase, ¿no? De que muchas veces, o la mayoría de las veces, en términos personales y en términos laborales, siempre estoy buscando la forma de escuchar para ver qué voy a responder, no para entender. Esa es la gran diferencia. Aquí de lo que se trata es que hoy por hoy, en esta situación, debemos, a como dé lugar, entender que vamos a tener que desarrollar esta competencia, esta capacidad de escuchar para entender a nuestros clientes. Hay que estar en total sintonía, empatía con nuestros clientes. La segunda parte, el segundo vértice de este, es la capacidad y la agilidad y flexibilidad que tengamos. Para muchos de nosotros crecimos escuchando esa frase de que debes de ser tan fuerte como un roble. La fortaleza del roble es lo que debes de buscar, porque entonces sí te convertirás en una persona triunfadora, etc. Resulta que esa figura se desmoronó completamente con esta situación que estamos viviendo. Hoy por hoy es una temporada de palmeras. ¿Por qué de palmeras? Porque resulta que la palmera es tan inteligente que ha podido soportar a lo largo de toda su historia, y para eso fue su adaptación de su ADN y de su fórmula de estructura, se adaptó para soportar tremendos huracanes. ¿Y qué sucede con una palma? Si ustedes analizan esta parte, una palmera, ¿qué sucede con una palmera? Que la palmera, cuando viene el huracán, tiene la capacidad, esa flexibilidad de mover toda su estructura según el viento esté soplando, y además se rediseñaron sus hojas de tal manera que generan cero resistencia al viento. El viento pasa y los mueve y ellos se van columpiando al ritmo que el viento va marcando,
pero regresan a su estado original siempre. Esa es la nueva capacidad que necesitamos tener nosotros como empresas y como personas, esa agilidad y flexibilidad. Pero no solo se trata de escuchar, no solo se trata de ser ágiles o flexibles, sino también la capacidad de respuesta, la velocidad de la respuesta. Entonces, sobre esa necesidad de rediseñar, de innovar, necesitamos tener la capacidad de velocidad de respuesta. ¿Por qué? Porque precisamente en este mundo VUCA en el que estamos hoy, necesitamos estar respondiendo velozmente a las situaciones que se nos van presentando, porque van cambiando, las reglas van cambiando, el rumbo va cambiando, y sobre esas partes, sobre esa base, nosotros tenemos también que irnos adecuando a lo que va sucediendo. De ahí que entonces necesitamos entender este proceso de cambios a la nueva normalidad, que es el estar permanentemente en este estado mental, esta estructura mental de recalcular lo que estamos viviendo. Quiero que tengan esta figura otra vez, esta imagen que también es muy importante. Imaginémonos que vamos en un barco y que precisamente hablando de esto de los huracanes, un día en este barco, un lugar muy lejano de lo que estábamos nosotros definiendo y teníamos claro como un destino final. ¿Qué es lo que sucede si esto, veámoslo en un símil con una empresa? Si yo me dejo llevar por la corriente, pero no tengo un elemento muy importante conmigo, que es una brújula, en donde precisamente tengo en esa brújula marcado el rumbo final a donde yo quiero llegar, no, me voy a perder y voy a perder mucho tiempo en recuperar la ruta por la que yo debería de llegar a la meta final. Si yo me dejo llevar porque la circunstancia me está llevando por una corriente diferente y un rumbo diferente porque yo quisiera ir, pero aprendo a manejarme en esa situación en la que estoy en medio de este huracán, pero siempre con la ruta precisa, el estado final, el destino final preciso que me marca mi brújula, resulta que en esta circunstancia, no importa a dónde me haya llevado el huracán, sabré redefinir, recalcular mi ruta para llegar a ese destino final. De ahí la importancia de tener claro el destino. Hoy por hoy, lo que nos ha cambiado radicalmente es que debemos de tener muy claro el destino. El cómo llegar es lo que hoy por hoy ha cambiado. Ya no podemos hablar de esos indicadores precisos, anuales, donde con sangre cumplíamos las metas de cada año. Ya no es esa la fórmula. La fórmula es estar analizando, revisando y reinventándonos para cada momento, según sea necesario, estar readecuándonos a lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Para esto, entonces, en nuestra metodología, lo que debemos de trabajar es de esta manera. Lo primero es tener muy clara la fotografía de dónde estábamos. ¿Por qué? Porque para saber a dónde vamos, nuestra historia siempre será muy importante. Necesitamos tener una fotografía de lo que vamos hoy por hoy a denominar nuestra antigua normalidad. Así era la normalidad de la operación, así era la normalidad del entorno. Necesitamos tener esa fotografía muy precisa. Así éramos, así operábamos. Y debemos de tener muy claro la nueva normalidad a donde estamos llegando, que es una normalidad que ahorita vamos a analizar un poquito más esto, pero es una normalidad en donde así vamos a hacer y así vamos a operar. Pero así vamos a operar y así vamos a hacer en medio de un proceso que va a ser durante mucho tiempo, nos guste o no, de transición y transición y transición y transición y transición. No sabemos cuánto va a durar esta nueva normalidad. Para poder entender cómo podemos nosotros transformarnos en nuestras capacidades para lograr llegar a esto, hay que trabajar en lo que nosotros hemos denominado las dimensiones del cambio y el portafolio de los cambios más importantes. Una vez que nosotros trabajemos sobre esta parte, es posible entonces tener claro el cómo vamos a reaccionar a lo que viene. Pero primero que nada, entendamos precisamente la diferencia entre cambio y transición. Un cambio, que es el que estamos muy acostumbrados, que es un proceso lineal, una sola fase, en donde nos vamos a concentrar en el resultado. Tenemos mucha claridad, un diagnóstico, todos nosotros como consultores nos dedicamos muchos años a esto. Mira, aquí está el diagnóstico, así es como estás. Y este es el gap que tienes entre donde estás y donde quieres estar en un estado futuro, que además el estado futuro, como se define, es A, B y C. Entonces la ruta que hay que seguir es esta, muy precisa, y así, lineal, sin mayor complicación en términos de variables que pudieran afectarnos en esta situación. ¿Qué sucede hoy en día cuando hablamos de transición? La transición así es en su figura lineal. Es un evento no lineal, precisamente. Tiene tres fases, que es soltar. Esto quiere decir lo que acabo de iniciar o terminar, o no terminar, pero que la situación me obliga, lo debo de soltar. Debo reflexionar qué rescatar y qué cambiar, qué transformar, qué innovar, para luego iniciar un nuevo momento. Y esto se va a concentrar no en llegar a la meta, sino en seguir avanzando.
Insisto, la meta debe estar planteada, pero hoy por hoy la preocupación, la concentración debe estar en esto, en cómo seguir esta parte de la transición. Para lograr esto, necesitamos tener muy claro el análisis de las variables que son las más importantes, lo que nosotros consideramos en nuestra metodología el ADN de las empresas. Por eso nuestra metodología se llama ADN Custom Service, porque precisamente lo que nos va a mencionar es esto, que en toda estructura, en toda organización existen estos elementos como los más importantes. Y es lo que hay que analizar. Tenemos una estructura que está hoy orientada o deberá estar orientada al tema de equipos de autogestión. Vamos a poder reducir los silos que existen hoy para que se dé un soporte más interactuado de las partes. Vamos a trabajar en términos de eficiencia, por tamaño, ubicación de las fuerzas laborales, porque esta situación nos ha obligado a, como ya se comentó en las otras exposiciones, a que cambiemos toda nuestra ubicación geográfica y nuestra fórmula de interacción. Tenemos claros y redefinidos los roles y responsabilidades, la gobernanza misma de la empresa, las personas, estamos trabajando con ellos en esta nueva mentalidad, este nuevo mindset que tiene que ver con el liderazgo de servicio. Tenemos clara la intención que hoy tenemos, del que acabo de mencionar, de esta totalmente prioridad que es la atención a los clientes en todos sentidos. Tenemos los procesos adecuados para que esto suceda, tenemos la tecnología adecuada para que esto suceda, estamos pensando en nuevas plataformas, en cambiar y demás. Está todo esto interconectado precisamente con esa visión de dónde debemos estar en un futuro como empresa, bajo estas vertientes que acabamos de hablar, que me dé esa posibilidad de interacción, entendimiento y empatía con mi cliente y el mercado, que me dé la capacidad para tener esa habilidad de transformación, esa flexibilidad y la velocidad de respuesta. Sobre esas tres variables, ¿cómo puedo yo redefinir todo lo que es el ADN, este portafolio de cambios prioritarios, para poder finalmente llegar a donde debo llegar, a esa nueva normalidad, llegar de una manera exitosa, porque tengo todos los ingredientes que además en esta nueva realidad, nueva normalidad, necesitaremos estar analizando permanentemente. Deberá haber equipos dedicados precisamente a la revisión de la interacción de las partes de estas dimensiones del cambio en función a lo que esté sucediendo en el mundo externo. Pero finalmente, como les decía, en esta visión inductiva de ir desde lo que está sucediendo en el mundo, cuál debe ser la visión de las empresas, el elemento básico, que también ya lo mencionaron en las exposiciones anteriores, son las personas. El cambio lo hacen las personas. Son ellos, somos nosotros, los seres humanos, quienes generamos el cambio, la transformación en las empresas. Pero hoy por hoy también, lo vuelvo a repetir, estamos en una situación de una afectación emocional muy fuerte y un tener forzosamente que reinventarnos para muchos de nosotros, porque tenemos que ver muchos ingredientes alrededor de este tema. La tecnología cada vez es más noble, es más amigable, pero también hay un problema de resistencia natural del ser humano ante toda esta situación. ¿Por qué? Hay una palabra clave, miedo. ¿Sí? Hoy por hoy tenemos miedo. ¿Tenemos miedo por qué? Porque la estructura en la que estábamos acostumbrados a trabajar, que era muy clara, muy formal, en términos inclusive físicos, y hablo de los grandes corporativos en los que, si ustedes trabajan en corporativos, no me van a dejar mentir, o sea, a veces es por pisos, a veces es por áreas, no sé, hay una definición física que te daba la sensación de pertenencia a cierto nivel, a cierta parte de una estructura. Hoy por hoy se perdió esto. Hoy no sé exactamente cuál es la estructura en la que yo estoy laborando. Sigo muy preocupado, yo persona, porque no hay contexto. El contexto está cambiando todos los días y lo que vemos en una junta mañana se está desdiciendo o se está cambiando. No hay un contexto que me dé claridad de lo que debo hacer o debo dejar de hacer. Esto me lleva entonces a una montaña rusa emocional. No perdamos de vista nunca eso. Nuestros colaboradores, nosotros mismos estamos inmersos en esa parte, en esa gran montaña rusa en la que por momentos, ya no digo por días, estamos cambiando nuestras emociones, nuestro estado emocional, porque nos están afectando demasiadas variables externas, inclusive internas de mi propio miedo, que no me hacen ver o me hacen ver de manera diferente las cosas. Muchos proyectos se quedaron en hold. O sea, ¿cuántos proyectos que eran prioritarios me quedé con ellos guardados en mi portafolio? Se quedaron en mi carpeta guardados. ¿Por qué? Porque me dijeron, dejó de ser prioritario, hoy vamos sobre esto. Y eran los no, nos genera eso, frustración, malestar, porque al final de la historia lo que está sucediendo es de que empecé a hacer algo que no sé ya qué va a suceder con eso,
Y eso me lleva a dudar de muchas cosas. Empiezo a pensar y a preocuparme si puedo llegar a perder el trabajo inclusive, porque nuestra mente empieza a fantasear de manera negativa en términos de, si me dijeron que ya parara esto es porque a lo mejor lo que yo hago no es tan prioritario por hoy para la empresa. Y empiezo a generar una serie de telarañas dentro de mi mente que pueden ser muy malas consejeras. Pierdo la confianza en las relaciones laborales. ¿Por qué? Lo mencionaron hace un momento, es muy importante. Verte a los ojos, entenderte en tu mensaje no verbal, es una parte fundamental del ser humano. Yo no puedo saber qué estás pensando y sintiendo, no te puedo interpretar si no tengo la capacidad y posibilidad de verte a los ojos y verte en tu expresión no verbal. Eso entonces me hace perder la confianza porque no sé. Simplemente no es por una mala actitud, es porque no sé, no puedo descifrarte entonces si estás bien o mal conmigo, si estamos bien como equipo, etc. También es importante, y finalmente a todos nos lleva a esto precisamente, ya termino por dudar, aporto algo a la empresa. Todos estos miedos, para todos ustedes como participantes, hay que considerarlos, estos y más. ¿Qué debo de hacer entonces yo en términos del equipo de trabajo? Debo de pensar, vuelvo por donde empecé, que debo de considerar tener una comunicación en la parte racional y en la parte emocional con las personas. Esto nos lleva a entender que la función del change management tiene que ver con esto. Ustedes pueden considerar todo esto que se ha mencionado que no, o sea, no es que no tenga valor, es muy importante el hablar de estas plataformas, de estas innovaciones, de todo lo que yo quiera cambiar de mi empresa o quiero fortalecer con ciertos nuevos procesos, etcétera. Todo eso es muy importante, ¿sí? Pero es un aspecto técnico. Es un aspecto técnico de lo que está sucediendo en la empresa. Es la parte racional de lo que está pasando en mi empresa. Y debo de ser muy contundente, muy profesional, muy preciso en la forma que lo diseño, lo desarrollo y finalmente lo entrego, ¿sí? Si lo entrego a la organización. Pero ¿qué sucede? Y quienes están en temas de tecnología no me van a dejar mentir. El porcentaje de proyectos de cambio de tecnología que llegan a abortar es muy alto cuando no se involucran a las personas, porque de manera natural el ser humano se resiste al cambio. De manera natural. Eso no existe la posibilidad de que alguien me diga yo no tengo miedo al cambio. A todos nos genera miedo el cambio. Unos entendemos, lo aprendemos, inclusive lo domamos en términos positivos y sobre eso generamos una nueva forma de ser, un mindset diferente. Pero hay un momento también de ese miedo que me provoca la incertidumbre, lo desconocido. Y precisamente ahí es donde actúa de una manera muy importante el change management. Porque nosotros, en la parte de change management, lo que hacemos es trabajar en ese lado humano. Trabajar con las personas, entender lo que nosotros definimos como sus frenos y sus motivadores. ¿Qué te frena? ¿Qué te hace resistirte a este cambio? ¿Y qué te motivaría para poder dar este cambio? Trabajamos entonces para acceder al proceso de aceptación, finalmente de adoptarlo o de apropiarte de ese cambio, porque un cambio que está soportado en la supervisión dura tanto como lo supervises. Un cambio para que sea sustentable tiene que ser basado en la apropiación. Y ese es todo un proceso de mindset, es un proceso de transformación, de adecuación, otra vez de estas dos líneas, de la parte racional y la parte emocional. ¿Por qué y para qué del cambio? ¿Cuáles son los beneficios para mí como persona? ¿Cuáles son los beneficios para la empresa? ¿Cuál es el beneficio colectivo final? Y la última palabra que viene aquí, que es la más importante, la utilización. Tiene que convertirse en una práctica, tiene que convertirse en un quehacer diario, que es lo que genera cultura alrededor de todo esto. Esta es una reflexión muy importante. Las personas van a encontrar la forma de luchar y adherirse y ser parte del cambio solamente si tienen claro y se entusiasman y se comprometen con un resultado. Eso es lo que hace que los grandes atletas, los grandes personajes que trabajan con un proyecto cuesta arriba, logren llegar al final de él porque están totalmente comprometidos y enamorados de su proyecto. Para cerrar, yo quisiera mencionar estos 10 puntos que consideramos clave para poder salir adelante en la nueva normalidad y que de alguna manera agrupa todo lo que hemos comentado hasta este momento. El primero de ellos tiene que ver con entender la diferencia entre cambio y transición. Por favor, que les quede muy claro esto. No podemos, cuando nosotros estamos hablando de un cambio, vuelvo a reiterar esto, estamos hablando de un momento muy específico, una situación, una figura, un modelo muy específico. Hoy por hoy es imposible, por favor entendámoslo. Insisto, la meta debe de estar, pero necesitamos tener claro que vamos a estar por un buen tiempo en un proceso de transición.
en este ir evolucionando, caminando, pararme, reflexionar, corregir, cambiar, recalcular y seguir. El segundo punto tiene que ver con enfocarnos totalmente en la comunicación al ser humano. Olvidémonos de equipos de trabajo, olvidémonos de áreas, no es el área comercial, no es el área de recursos humanos, no es el área de... Son personas. Hoy por hoy, lo más importante es que logremos esa comunicación con las personas. 3 es fragmentemos tanto el agobio que podemos tener con tantas cosas que quisiéramos y debemos hacer, que la recomendación más importante para ustedes es fragmentemos estas grandes metas en tiempos cortos. Veamos logros cortos para llegar a la gran meta. ¿Por qué? Porque esos logros cortos van de alguna manera a afectarme y hacer que cambie, porque llegue o no llegue, porque las variables externas, este mundo VUCA, nos va a estar afectando permanentemente. Entonces, fragmentemos esto para evitar la frustración y sí lograr un estímulo por estar llegando a metas más cortas. 4, estructuremos células de trabajo precisamente para la definición de este portafolio de cambios. Hagamos estos equipos de autodesarrollo que tengan esa misión y esa visión, ¿sí? Que les permita a ellos, a todos, ser parte de esta red de soporte y de transformación de las empresas y definamos estas células de trabajo para que ellos permanentemente estén monitoreando el entorno, clientes y hacia adentro para poder ir trabajando en este portafolio de cambios. 5, documentemos. Es muy importante tener esta historialidad de lo que vamos haciendo. Oigan, se me acaba de ocurrir una idea, inmediatamente tener la posibilidad de revisar, decir, ¿sabes qué? Esto mismo lo pensamos a principios de año, no funcionó por esto, ¿qué podríamos hacer para que sí funcionara? O lo descartamos, documentemos. También las mejores prácticas para que nos queden como experiencia para lo que podemos ir avanzando, que es la palabra más importante ahorita para nosotros. Como sexto recomendación es atreverse a cambiar la definición de rumbo en los procesos. Lo mencioné, lo repito, avanzamos en esta situación de transición. Si vemos que no funciona, tengamos la capacidad como líderes y como colaboradores de levantar la mano y decir, no está funcionando, cambiemos el rumbo, porque esa capacidad, esa flexibilidad es lo que nos va a hacer salir adelante en todo esto. Aseguremos que en estos procesos virtuales de lo que se ha estado mencionando hasta ahorita, la calidad de la comunicación interpersonal esté en lo más alto que se pueda. Lo acabo de comentar, hay una relación que es muy importante en la parte racional, pero esa parte emocional hoy por hoy es vital. Entonces, en esta interacción a distancia, esta fórmula virtual en la que estamos todos trabajando, por favor, no olviden esa parte de la comunicación interpersonal, la calidez entre las personas. 8, el nuevo liderazgo ha cambiado totalmente. Ese es equipo para todos ustedes que sean líderes de cualquier equipo de trabajo. La noticia es esta y yo creo que ya la tenía muy clara, pero hoy la reafirmo. Hoy por hoy, el liderazgo debe estar soportado en el empoderamiento. Ya no podemos seguir con el modelo anterior. Rápidamente les diría para ustedes que el modelo es muy simple. Imaginemos que ustedes tienen, yo sé que ustedes casi todos son jóvenes, pero yo ya lo viví. Una hija mía se va a estudiar al extranjero. Se pasa un año en el extranjero, en un país que tiene que ver con una cultura totalmente diferente a la que nosotros tuvimos con ella en la casa. Valores, etc. Regresa a la casa, mi hija, después de un año de estar fuera. ¿Ustedes creen que yo puedo ejercer el mismo liderazgo con ella de reglas, de horarios, etcétera, de la responsabilidad de la casa? Ya no, porque ya se está viviendo una nueva realidad en donde yo ya le deposité la confianza, ella respondió y sobre eso se establece una nueva fórmula, un proceso de coaching. Idéntico pasa con todos. Ya no podemos ser esos supervisores. Somos ese coach que está ayudando a la gente a seguir caminando, el empoderamiento. 9, incrementar el nivel de engagement. Es muy importante analizar las estrategias, la fórmula en la que tengamos siempre muy en alto ese compromiso. Como se mencionaba, el tener la camiseta muy bien puesta de la empresa, pero eso es una labor de nosotros como líderes de cada una de nuestras organizaciones. Y finalmente, diseñemos un muy buen sistema de comunicación interna. Todo esto que se hace, todo lo que queramos decir, cambiar, innovar, todo tiene que estar soportado en un sistema de comunicación interna muy, muy efectivo, eficaz y eficiente y enfocado a las personas. Que yo me sienta parte, que yo me sienta escuchado, que yo me sienta comunicado, informado, para que de esa manera nunca pierda la posibilidad de ser parte integral de ese equipo, de esa comunidad al que yo quiero pertenecer con mucho orgullo. Mi equipo, pues con esto terminamos la presentación. Y Roberto, abierto con muchísimo gusto ya a la sesión de preguntas.
Sí, muchas gracias, Javier. Tenemos también por aquí en el WhatsApp me llegaron un par de comentarios que se refieren básicamente a que el cambio no solamente es el que nos impone el medio, sino nosotros mismos debemos ser promotores del cambio. Sí, es uno de los comentarios que estoy teniendo aquí en el WhatsApp. Y efectivamente, lo único estable es el cambio. Y en la medida en que consideremos justamente el factor humano al ser que está justamente en medio de este proceso de cambio y que podamos compartir con él nuestra cultura de innovación, nuestro acercamiento hacia los procesos, permitirá integrar todavía una cultura organizacional. Sí, de acuerdo con todo. Definitivamente es el ser humano para mí el punto central de toda esta historia, ¿sí? O sea, nosotros como personas, si no logramos involucrarnos, si no logramos involucrar a quienes son nuestros colaboradores, nuestros equipos de trabajo, no hay cambio que sea sustentable. Y como bien decían, no es necesariamente que el cambio se imponga desde fuera, pero sí hay que tener muy claro lo que está sucediendo afuera para direccionar ese cambio. Podemos perdernos en esta ruta en términos de las modas. Y son peligros muy importantes. De repente, el que esté de moda implementar una cierta plataforma, el design thinking, por ejemplo, ¿sí? O sea, nadie me va a decir que no, de repente fue una moda del momento, que no para todo el mundo funciona, ¿sí? Entonces, lo importante es, sí, yo quiero cambiar y el cambio está en mí, es una actitud personal, pero finalmente debo de orientarlo de una forma efectiva, eficaz y eficiente para lograr un beneficio en lo personal y de la empresa. Y eso es solamente teniendo estas tres líneas que acabo de mencionar. La parte de tener una escucha muy precisa con el entorno y mi mercado y mis clientes, tener esa capacidad y entendimiento y desarrollar esa competencia de la flexibilidad y tres, una velocidad de respuesta lo más rápida posible para todo esto. Bajo estas tres líneas, lo que yo quiera hacer de cambio, bienvenido, pero necesito tener muy claras estas tres partes en un momento dado. Muy bien. Vamos a una última pregunta porque estamos ya sobre el tiempo destinado a la plática. Nos pregunta Alberto Helguera, ¿cómo reconocer rápido que algo no funciona para poder cambiar el rumbo? ¿Qué indicadores sugiere Javier? Lo que debes de hacer es, en base a lo que mencioné ahí como el portafolio de principios básicos a cambiar, lo que tiene que ver con tu ADN de tu empresa, que tiene que ver con procesos de estructura, tiene que ver con recursos, tiene que ver con talento, ¿sí? Tienes que permanentemente estar analizando esto en función a tu entorno, a lo que está sucediendo afuera. O sea, las condiciones de fuera están cambiando por la nueva preocupación, la nueva solicitud, la nueva expectativa de tu cliente, de tu mercado. Entonces tienes que inmediatamente analizar qué está sucediendo hacia adentro en tu ADN para ver si se adecúa lo que tú estás haciendo ahorita en cada una de estas partes a las necesidades de tu mercado. Y es cuando precisamente intervienen, y aquí creo que puedo, me voy a dar ese lujo, perdónenme ustedes, tanto Natalia como Aldo, de integrar, porque entonces es precisamente cuando yo tengo este análisis, es cuando entonces a mi área de innovación le digo, aquí está, este es el rumbo. Tú define qué, pero aquí está el rumbo. Y a ti, área de tecnología, aquí está. Definen qué hay que hacer para precisamente atender a esas necesidades de mercado, esas necesidades de mis clientes, en esa empatía que debo lograr con ellos. Pero entendiendo que todas las demás partes de mi estructura tienen que alinearse a lo que se vaya definiendo como la nueva realidad o necesidad del mercado en un momento dado, ¿sí? Eso es, otra vez, volviendo hacia las personas. ¿Cuáles son esas competencias? Pero ¿qué es lo que me frena a mí como empresa y como equipo de trabajo a hacer ese cambio? Porque si, con todo respeto, pero sí es la realidad, si Natalia o Aldo implementan una área de innovación y un área de tecnología, pero no se trabajó con las personas en términos de resistencia al cambio, el área de innovación va a fracasar y la tecnología no se va a aplicar. ¿Por qué? Porque yo voy a encargarme, yo colaborador, de boicotear las dos partes. Y es donde vienen las críticas a la innovación y las críticas a la nueva tecnología. Entonces, precisamente hay que asegurarnos que esas personas, en el término positivo, te compren la idea, porque sé venderla, porque sé llegarles a ellos en temas de frenos y motivadores.
Excelente, pues muchas gracias, Javier. Estamos hablando claramente de también nuevos procesos de liderazgo, de comunicación estratégica dentro de la organización, y hacia allá tenemos que enfocarnos. Un mensaje para todas las personas que nos acompañaron en esta sesión. Quiero agradecerles profundamente el que lo hayan hecho. Si nos dan la oportunidad de mantenerles informados sobre otros seminarios que estaremos incluyendo muy próximamente, estaremos hablando de ciberseguridad. Hoy estamos viendo que la esfera de seguridad pasó de un lugar controlado en las organizaciones al descontrol del trabajo en casa, y eso es un dolor de cabeza para los responsables de la seguridad, pero también temas de integración hacia estos ambientes de la cultura corporativa, de la cultura organizacional, que no podemos perderlos, que tenemos que reforzarlos y vamos a trabajar en ellos. Así es que, con el permiso de ustedes, les seguiremos invitando a este tipo de sesiones. Nada más me queda agradecer, siguiendo el orden de presentación, a Aldo, a Natalia y a Javier, el que nos hayan ayudado con este seminario, y a todas las personas que nos acompañaron. Estamos recibiendo mensajes de felicitación. Les agradezco mucho los mensajes. Eso también nos motiva, también nos apapacha en estos tiempos de reclusión. Necesitamos ese golpecito en la espalda de que estamos haciendo bien las cosas, y esos mensajes que nos han enviado nos ayudan en este terreno. No queda más sino comentar que vamos a continuar con esta información. Podrán ver información relacionada a este webinar en el sitio de PICIT. Voy a regresar a mi pantalla para que puedan tomar nota de los datos de conexión. info@piquidigital.net, están los teléfonos, nuestro sitio web. Nosotros tendremos mucho gusto en ponerles en contacto con Javier, con Natalia, con Aldo, para temas específicos de sus especialidades. Y desde el ambiente de PICIT, pues estamos aquí para proteger el dato personal, para mantener la privacidad de las personas, la integridad y los procesos de anticorrupción en la manera de negociar, que esa es nuestra especialidad. Pero creemos que este tipo de formatos pues nos pueden ayudar también a estar cerca de ustedes. Entonces los invitamos a que tomen nota, estamos a sus órdenes. Les agradezco la participación y muchas gracias. Nos veremos muy pronto. Gracias a todos.